Bienvenidos todos a este live donde vamos a estar hablando con el abogado Javier Montano Miranda sobre un tema súper importante que es: ¿debemos cambiar la dirección de nuestra casa ante UCIS o ante el Departamento de Inmigración cuando tenemos un estatus de asilo o cuando tenemos un TPS o algún estatus andando? Vamos a hablar hoy con el abogado Javier Montano Miranda. Gracias a todos los que se van uniendo. Les aconsejo que se queden en este live porque siempre les notifico a ustedes que este es como una asesoría gratis que el abogado les da para hacer sus preguntas legales, migratorias, y que él se las pueda responder. Y bueno, siempre les digo que pueden dejar sus preguntas aquí en los comentarios y yo hacérselas al abogado para que así ustedes puedan pues tener sus respuestas. Por aquí ya está el abogado Javier Montano. Gracias por unirte un ratico. Y bueno, hice una entrevista la pasada semana con Melier en Orlando, estuvo buenísima y bueno, cuando salga la verán. Hola Javier, ¿cómo estás? Estimadísimo Dalvis Moros, ¿Cómo ¿cómo te... estás? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Cómo te fue en el evento con Katy Ferrer? Fíjate que nos fue bastante bien, fue muy enriquecedor conocer a muchísimas personas que bueno, que estaban celebrando con nosotros al Día de las Madres. Definitivamente un éxito y un gran saludo a Katy Ferrer, porque de verdad que para poner un evento de ese calibre, mis respetos. Total. No fue fácil. Sí, no, me dijeron que estuvo muy bueno y que hubo mucha gente. Yo estaba en Orlando, por eso no estuve contigo, pero me dijeron que estuvo muy bueno. Muy bueno, muchísima gente con una actitud muy positiva y sobre todo pues muchos inmigrantes, ¿no? Que creo que eso fue lo que más noté, muchos inmigrantes de muchas nacionalidades, no solamente mexicanos, venezolanos, colombianos, había literalmente de todas partes. Entonces, digo, se te extrañó, estimadísimo, pero bueno, pero muy entendido. Todos sabemos que eres una persona sumamente ocupada y Ay, pues, sí. y pues bueno, pero para el siguiente año, o bueno, viene ahora la de Navidad, que creo que Katy ya la estaba preparando, entonces ahí te vamos a esperar. Total, total. Bueno, ahí estaré. Mira, hoy vamos a hablar de el cambio de dirección en Sí, UCIS, pero antes de bueno, de preguntarte todo sobre eso, ¿cuál es la consecuencia más grave que puede sufrir un inmigrante cuando cambia de dirección, se muda y sí. resulta que no cambió de la dirección, le llega una notificación y no sabe que le ha llegado esa notificación? ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues catastróficamente que pierda una cita, ya sea de huellas, si es con USCIS, o sea, si es con el Departamento de Inmigración, o peor aún, si es con en la Corte de Inmigración, pues estamos hablando de no presentarse a una audiencia. Y lo peor que puede pasar, pues bueno, si estás en la Corte de Inmigración, que te deporten en ausencia, y eso es algo que debemos de aclarar. Un juez va a deportarte si no te presentas en la cita. De hecho, hay veces que si llegas tarde te deportan. O sea, entonces el no presentarte a la Corte de Inmigración, a contrario que la gente piensa de que tengo que firmar mi deportación, eso no es cierto. El juez puede firmar tu deportación sin ningún problema. Y con el Departamento de Inmigración generalmente es un poquito más flexible, porque si mandan una cita y no te presentas, hay veces que el Departamento de Inmigración va a reemitir esa cita, te va a mandar, no siempre, pero muchas veces te manda una nueva cita para que te presentes, y muchas veces también te pregunta, por ejemplo, ¿por qué no te presentaste? Y darle una razón, el motivo por el que no fuiste. Eso es con USCIS, con inmigración. Con la corte es fatal, es mortal. Entonces, basado en lo que me dices, por llegar tarde puede que estés en fase de deportación o Correcto. por, o por simplemente no ir. Esa Sí. decisión puede ser apelable, se puede apelar, puedes decir, mira, no, resulta que ese día se murió un familiar Sí. o estuve enfermo. ¿Qué puede pasar en caso de no ir a la cita? Bueno, en la Corte de Inmigración sí, definitivamente puede hacer lo que se conoce como una moción de reapertura, donde tú le estás explicando al juez la razón por la que o llegaste tarde o por la que no fuiste, ¿no? Y dependiendo pues de la razón, pues es de que el juez va a reabrir o no reabrir tu caso. Pero no es tan fácil, o sea, generalmente es un procedimiento donde tienes que someter una moción de reapertura de acuerdo a los procedimientos de la Corte de Inmigración. Tienes que notificar al fiscal, quien se puede oponer. O sea, el tema con la Corte pues es mucho más serio que con el Departamento de Inmigración. Pero sí, por eso es tan importante
que una persona que tenga una cita de la Corte de Inmigración, que revise la dirección antes de ir, que sepa específicamente la hora. De hecho, en un momento vamos a dar un número y una página de internet donde las personas pueden revisar cuándo y cómo y dónde van a tener esa audiencia, ¿no? Allí iba mi próxima pregunta. ¿Qué tal si no cambié la dirección de mi nueva casa, de mi nueva residencia? ¿Qué otras maneras puedo tener yo para estar al tanto de mi caso? Ujú. Bueno, si es con el Departamento de Inmigración, porque tenemos que separar, ¿no? Y mucha gente piensa que el Departamento de Inmigración es lo mismo que la Corte de Inmigración y no son entidades totalmente separadas. Si es con el Departamento de Inmigración, bueno, lo más fácil es cuando tú estás aplicando a cualquier beneficio, tú puedes crear una cuenta con el Departamento de Inmigración y en esa cuenta tú puedes obtener los recibos, las notificaciones, de hecho te van a mandar un correo electrónico cada que haya algún cambio en tu caso. Entonces, eso es lo más fácil, crear una cuenta. ¿Cómo se crea esa cuenta? Cuando aplicas a los beneficios migratorios, generalmente primero te llega un recibo y después te llega otro recibo donde te da las instrucciones para crear una cuenta con el Departamento de Inmigración. Y es muy sencillo, muy didáctico, pero mucha gente no lo hace. Total. Entonces, si tú no lo haces, entonces estás totalmente dependiendo del correo. Y el correo, lamentablemente, pues no es lo más Eficaz. eficaz para nada. Nosotros, lamentablemente, tenemos muchos casos donde el correo total se pierde, literalmente no llega el documento. Y la única razón, la única manera donde nosotros podemos verificar qué es lo que quería el Departamento de Inmigración es con la cuenta que es myuscis.gov. Ahí es donde se crean las cuentas. Entonces, Totalmente. Bueno, ah, aquí, ah, dime. perdón, ahora eso es con USCIS, con el Departamento de Inmigración. Con la Corte de Inmigración hay varias maneras, pero la más fácil es con el número de alguien, que el número de alguien vienen todos los recibos de la persona, es un número A con 9 dígitos. Si tú te vas al número 1-800-898-7180, ese es el teléfono del sistema de la Corte de Inmigración. Ahí va a aparecer si estás en la Corte de Inmigración, va a aparecer dónde, cuándo y hasta va a aparecer quién es tu juez en ese número. También se puede hacer en la página en la página electrónica de la Corte de Inmigración. Si tú pones EOIR System o EOIR en Google, te va a aparecer la página del Departamento de Justicia / la Corte de Inmigración. Ahí hay una sección que déjame leértela, se llama, para ser más específicos, um, se llama Respondent Access Website. Si tú escribes eso, Respondent Access Website, te va a aparecer una página donde tú puedes cambiar tu domicilio, B, puedes también ver si cambiaron tu cita de la Corte de Inmigración. Y esto es bien importante porque hay mucha gente que tiene cortes de inmigración que inicialmente se las dieron para una fecha y hay veces que los jueces adelantan esas citas. Claro. Entonces, si tú no estás verificando esto constantemente, tú quizás te pusiste una cita para el 2025, pero quizás el juez te la adelantó. Y si no te llegó esa notificación y no te presentas, pues deportado en ausencia. Entonces, Totalmente. es obligación de nosotros ser proactivos y estar arriba de estos websites y de este número 1-800-898-7180 para estar seguros de cuándo y cómo tenemos nuestra audiencia de inmigración. Total. 1-800-898-01 ¿qué? 7180. 7180. Bueno, aquí lo dejo para que la gente pueda acceder a esa información. También está el Respondent Access website, donde también pueden entrar. También les notifico a las personas de que pueden hacer sus preguntas y bueno, el abogado con mucho gusto estará respondiéndolas. Ya nos llega la primera pregunta y la pregunta es su social y permiso por TPS y luego le mandaron otra cita por las huellas biométricas, pero no fue a la cita de huellas biométricas porque no la vimos en Ok, el correo. ¿Qué se puede hacer? ok. Yo fuera inmediatamente mañana, si es posible, al centro donde se iba a tomar las huellas y muchas veces los oficiales que están ahí te permiten
acceder al centro para tomarte las huellas. De hecho, eso lamentablemente, qué mal que lo diga, pero es muy común que a las personas se le va, sobre todo los biométricos, pero los oficiales de USCIS generalmente te permiten hacer eso. Yo fuera mañana a tratar de hacer eso, si te toman las huellas, perfecto, y si no, a inmediatamente hablar al número 1-800 que está en el mismo recibo para tratar de recalendarizar esa cita, porque eventualmente si no te presentas a tus citas, te van a negar el beneficio migratorio por no cooperar con ellos prácticamente. Bueno, ¿y qué pasa si va después de la cita y no los atienden? Porque aquí me dice Marta que ellos ya fueron, pero no les atendieron. ¿Cuál sería el próximo paso? Hablar al 1-800. Lo mejor, lo más efectivo es hablar al número 1-800 de USCIS para recalendarizar la cita. En realidad, se tiene que hacer por escrito. En Ok, realidad, o sea, siendo muy formal, se tiene que hacer por escrito. Yo hiciera los dos. Yo hablara por teléfono y también lo hiciera por escrito porque si queremos asentar por escrito que tratamos de hacer pues esa medida de emergencia, ¿no? A última hora, ni modo, nos equivocamos, se nos olvidó, pero yo no me preocupara tanto, sobre todo si es TPS, porque al menos en nuestra práctica hemos visto que o te recalendarizan la cita o inmediata o automáticamente te envían otra cita para tomarte las huellas. bien, no, qué bueno que mencionas eso. Y algo que me llamó la atención, que fue algo que mencionaste hace pocos minutos, es cuando tenías una cita en corte y cuando estabas en UCIS. Sí, Entonces, si me puedes explicar la diferencia entre cuando tienes un caso en corte sí. y otro en UCIS, dónde se hace el cambio, cuéntame un poco. Buena pregunta, porque muchas veces pensamos que cuando hablamos del tema migratorio, estamos pensando que es una sola oficina administrando tu caso y para nada. Tenemos la Corte de Inmigración, ¿no? Que es un tentáculo del Departamento de Justicia. Y por otro lado, tenemos al Departamento de Inmigración, que es USCIS. Verlo de esta manera, USCIS es quien ve tus TPS, tus permisos de trabajo, ciudadanía, residencias, etcétera. La Corte de Inmigración lo que ve exclusivamente es casos de deportación. Ok, Entonces, cuando tú estás bajo la jurisdicción del Departamento de Inmigración, o sea, de USCIS, tú tienes que notificarlo el cambio con ellos. Y cuando estás en la Corte de Inmigración, tienes que hacerlo con la Corte de Inmigración. Cuando estás con los dos, se tiene que hacer con los dos de manera separada. oh, ¿Y oh, cómo se hace? Con USCIS, como lo mencionamos inicialmente, lo ideal es con tu cuenta myuscis.gov o también si no quieres hacer eso, lo puedes hacer con la forma AR11 y la forma AR11 se puede hacer también en línea. Pones AR11 en Google, te va a aparecer. O si lo quieres, si eres old school como yo, lo puedes hacer también manual, o sea, puedes imprimir tu forma AR11 y puedes mandar ese cambio de dirección manualmente por correo al Departamento de Inmigración. Ahora, lo más efectivo, en mi opinión, es la cuenta, es myuscis.gov. Pero de lo que vayas a hacer, quédate siempre con una prueba. Si lo vas a mandar por correo electrónico, si lo vas a mandar por una R11 en línea o vas a mandar por myuscis.gov, por favor, toma una foto de la pantalla. Por si por alguna razón te manda una notificación a la dirección vieja y tú hiciste el cambio, tú puedes al menos argumentar de que tú proactivamente hiciste eso y que fue un error de ellos. Entonces, es muy importante documentar estos cambios de dirección. Y ahora, si estás, perdón, dígame, y dime. si estás en la Corte de Inmigración, el cambio se puede hacer igual de tres maneras. Se puede hacer electrónicamente en el Respondent Access website, también se puede hacer por medio de tu abogado o se puede hacer manualmente, o sea, imprimir la forma, que es la EOIR 33, y con esa forma puedes tú notificar, si es manualmente, tienes que notificar a la Corte de Inmigración y al fiscal. Ya. Entonces, a las dos partes, pero lo más fácil es, la verdad, es por medio del abogado, hacer ese proceso de cambio de dirección. ¿Por qué queremos hacer ese cambio de dirección? A, porque es nuestra obligación. B,
los jueces detestan cuando tú no hiciste un cambio de dirección. Y estoy hablando de todo cambio de dirección, no cambio de ciudad. Ya Ok. sea con USCIS, o con la Corte de Inmigración, es cada cambio de dirección. No es que no, es que nada más me mudé 4 meses. Bueno, ese es un cambio de dirección, lo tienes que reportar. Si tú vas a la Corte de Inmigración y no reportas un cambio de dirección, quisiera que le vieran las caras a los jueces que ponen por decir, hey, te dije que hicieras un cambio de dirección, lo tienes que hacer en cuanto te cambies, y si no lo haces, bueno, de entrada el juez va a ver el tipo de cliente que eres. Entonces, por favor, ser proactivos en los cambios de dirección. No, gracias, Javier, por todos estos consejos, porque estoy seguro que van a ser muy útiles para la gente que nos está viendo, tanto en vivo como en diferido. Ahora bien, mira, ponte que, no sé, ponte que yo me mudé y digo, no quiero colocar mi dirección de residencia como mi dirección en UCIS. ¿Puedo dejar un box, puedo dejar El P.O. eh, eh, Box, el PO Box, lo puedo designar como mi lugar de residencia o no? no. No, es donde vives. Y ese es otro de los puntos. Recuerda que parte de lo que busca el Departamento de Inmigración y también la Corte es saber dónde estás. Entonces, un P.O. Box, pues generalmente no está donde tú Ok. estás. Entonces, debe de ser la dirección donde estés viviendo y no donde esté viviendo tu hermano o donde tú sepas que te va a llegar el correo, porque esa es otra. No estoy poniendo mi dirección porque tengo miedo, porque no es una dirección fija, no. Lamentablemente tienes que hacer los cambios de dirección cada vez que te muevas. Y, Ok. y lo bueno también de tener abogado es que las notificaciones le van a llegar al abogado. Mm, Y a mí me van a llegar, mm. aparte que yo estoy monitoreando todas las semanas los casos que me están enviando, y aparte que el Departamento de Inmigración a mí me avisa cuando hay un cambio. O sea, cuando, por ejemplo, si a mí me adelantan una cita, a mí me avisan por correo, y aparte me aparece a mí en mi calendario electrónico. Entonces yo ya O le sea puedo que, avisar al cliente. O sea que cuando yo tengo un abogado designado, puedo no colocar mi dirección y la dirección del abogado, de su bufete de abogados, No, tienes que poner las dos. de Tienes tu que poner casa. la dirección de tu casa, y el abogado, como te está representando, también va a recibir esa notificación. Y, Ya. cuando existe un cambio, el abogado va a recibir un correo electrónico diciendo, hay un cambio en este caso. Yo me meto a mi correo electrónico, me aparece, con eso me meto a mi calendario de la corte, y ahí yo puedo ver cuál fue el cambio, si se adelantó, si se canceló. Y te voy a poner un ejemplo, algo que me acaba de pasar. Tenía una corte en Nueva York. Tratamos de hacer el cambio, vamos a Nueva York, y literalmente, un, un día antes de la corte me lo cambiaron, yo ya estando en Nueva York. Ujú. Entonces, por eso es tan importante estar verificando, porque muchas veces, imagínate, si yo, que me dedico a esto, que yo eso hago todos los días, esto está en mi ADN, que Claro. yo estoy verificando, a mí me los cambian de un día para otro, y yo que estoy arriba de esto. Ahora imagínate a alguien que lamentablemente pues tiene que trabajar, tiene hijos, o sea, no tiene tiempo para esto. Entonces, por eso es que el abogado tiene una pieza fundamental para estar en comunicación con la corte. Bien, y mira, ¿y qué pasa? Bueno, yo hoy no amanecí muy optimista que digamos. Ponte que, ponte que yo tengo un caso, ¿no? Y me llega, tengo una cita, y resulta que yo digo, bueno, yo sé que la cita va a llegar a mi casa, la notificación, pero voy a confiar en que mi abogado sea el que me diga cuándo es la fecha. Sí. ¿Qué pasa si a mi abogado es al que se le olvida la cita? ¿Qué? Bueno, Y puedo apelar de que fue culpa de mi abogado que to- no fui, y totalmente, qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo totalmente. hacer ahí? Puede ser una moción bueno, te van a ordenar deportado por un par de Claro. días, pero yo en ese caso recomendaría contratar a otro abogado, para que haga una moción de reapertura, diciendo, bueno, que la razón por la que no se presentó es porque tú no recibiste notificación. Y generalmente en ese tipo de casos los jueces son bastante accesibles, porque, bueno, si tú estás contratando a un profesional para que te mantenga al tanto de tu caso y no te informa, pues bueno, generalmente los jueces pueden entender eso. Pero eso es cuando te hacen un cambio
después de una cita. Por ejemplo, si tú vas a una cita con a la Corte de Inmigración y el juez te dice, tienes una cita el 20 de mayo, y tú sabes que es el 20 de mayo, y, y después si te adelantan la cita y nunca te avisaron que eso cambió, es más fácil, o sea, porque tu abogado no te avisó que a lo mejor se adelantó para el 15 de mayo, sí, eso está bien. O sea, generalmente, bueno, tienes buenas posibilidades de que te reabran tu caso. Pero, Bien, pero tú sabías que era el 20 de mayo. O sea, si tú no claro. vas, si esa cita, o sea, no puedes decir, es que mi abogado no me recordó que era el 20 de mayo. No, tú sabías. Y de hecho, cuando vas a las cortes de inmigración, los jueces, por eso es que tienen traductores, para estar seguros de que tú entendiste la fecha y también las consecuencias de no presentarte en la corte de inmigración. Totalmente. Mira, una de las cosas que quería preguntarte es, ¿qué diferencia hay entre cambio de dirección y cambio de jurisdicción? Porque Bueno, no es lo mismo. buena pregunta, y de hecho eso lo acabamos de tener en la oficina. Un cambio de dirección es, por ejemplo, cuando vives en Miami y te estás cambiando de dirección, no sé, estás en Miami, ahora te vas a mudar, no sé, de Coral Gables a Brickell, al Doral, al otro lado. Eso es un cambio de dirección porque estás todavía bajo la jurisdicción de la Corte de Miami. Ahora, si tú te cambias, digamos que a Orlando, en Orlando hay una corte de inmigración que ve los casos en la jurisdicción de Orlando y sus puntos circunvecinos. Cuando tú te mudas a Orlando, entonces tienes que hacer un cambio de dirección a Orlando y también tienes que hacer un cambio de jurisdicción. O sea, tienes que Ujú. avisarle ahora a la corte que te estás mudando a Orlando. Ya, Entonces, pero los cambios, ahora el cambio de jurisdicción es mucho más técnico y detallado que un cambio de dirección. Para un cambio de jurisdicción, primeramente te lo tienen que aprobar y o sea, tienes que hacer una moción a la corte diciendo que te estás mudando a otra jurisdicción. Por ejemplo, si te mudas de Miami a Orlando, le tienes que decir a la corte de Miami, estoy ahora viviendo en Orlando, me voy a mudar para allá, y la corte de Miami le tiene que aceptar ese cambio. Y hasta que te hace ese cambio es de que es oficial ahora que la corte de Orlando va a estar revisando tu caso. Pero se tienen que hacer los dos. Mucha gente se cambia de dirección, se cambia de ciudad, se cambia de jurisdicción y solamente hace el cambio de dirección. No, se tiene que hacer el cambio de dirección y también se tiene que hacer el cambio de jurisdicción porque la jurisdicción de la Corte de Miami se detuvo, se para porque ahora tienes una nueva jurisdicción que es la Corte de Orlando. Entonces, para ese proceso, por favor, contrate un abogado, porque es mucho más detallado que no solamente meterte al Respondent Access website a hacer ese cambio de dirección. totalmente. Bueno, no, gracias por aclararnos eso, porque estoy seguro que muchos no sabían Sí. esa información. Mira, Javier, leyendas urbanas sobre este tema para ir cerrando. Bueno, la primera yo te dijera que no me puedo mudar de dirección porque estoy en la Corte de Inmigración. No, para nada. Te puedes mudar, de hecho te puedes ir te voy a decir otro país, no, a otro estado. Eh, yo creo que la otra es, ¿qué pasa? Porque mucha gente pregunta eso. Bueno, ¿qué pasa si yo me mudo, por ejemplo, de Miami, ahora me voy a mudar a Nueva York? Porque me dicen que los casos son mejor recibidos o peor recibidos en Nueva York. O los aprueban O los más aprueban en ese caso. más, o a lo mejor mucha gente, por ejemplo, que vive en el centro de los Estados Unidos, dice, me voy a mudar a Miami o a la costa este porque ahí están más familiarizados con el tema venezolano, con el tema mexicano, con el tema cubano. Mi opinión personal es que es muy parecido. O sea, en todas las cortes hay jueces buenos, hay jueces malos. Entonces, salvo que sea un tema legal, o sea, salvo que tú te estés mudando porque la aplicación de la ley en esa área sea distinta, por ejemplo, el tema habíamos hablado esto anteriormente, ¿qué pasa cuando una persona tiene dos nacionalidades y Ajá, tiene dos países? En el segundo circuito, solamente tienes que demostrar que tienes miedo a un país. Pero en Florida, en el onceavo circuito, tienes que demostrar, si tienes dos nacionalidades, que tienes miedo de volver a los dos países. O sea, cuando tú estás aplicando un asilo en Miami y eres venezolano-italiano,
tienes que demostrar que tienes miedo a Venezuela y a Italia. Pero si tú estás en el segundo circuito, solamente tienes que demostrar que tienes miedo a Venezuela. Entonces, salvo que te vayas a mudar a otra jurisdicción y te vaya a dar un beneficio legal en tu caso, pues a lo mejor considéralo, pero en general hay jueces buenos y hay jueces malos en Miami, hay jueces buenos y hay jueces malos en Nueva York, hay jueces buenos y malos en todos lados. Entonces, yo no me mudaría a otro estado solamente para buscar, un buen juez. Recordemos que cuando te asignan un juez en una corte, es al azar, tú no escoges qué juez vas a recibir. Y otra vez, aquí, por ejemplo, en la Corte de Miami tenemos jueces excelentes y otros, en mi opinión, pues muy severos, muy, muy, muy severos. Entonces, imagínate que tú te estés mudando de estado y que te toque uno de esos jueces, pues te fue peor, ¿no? Totalmente. Y con esta pregunta quiero cerrar. Por aquí nos dicen, nos mudamos en junio de Florida a Washington, no sé si a Washington DC o Washington State, por aspecto estudiantil para nuestras hijas. En ese Ajá. caso, ¿qué cambio migratorio Si corresponde? tiene un asilo pendiente, tiene que hacer un asilo pendiente con la Corte de Inmigración, tiene que hacer el cambio de jurisdicción y tiene que hacer un cambio de dirección con la Corte también. Si Ambos, es ambos. ambos, cuando haces el cambio de jurisdicción, o sea, digamos que si estás en la Corte de Inmigración en Miami y te mudas a Washington o a Chicago, donde sea, cuando tú haces el cambio de jurisdicción, tienes que incluir el cambio de dirección. Entonces, Ok. para hacer el cambio de jurisdicción de una corte a otra corte, generalmente tienes que hacer las dos cosas, cambio de dirección y cambio de jurisdicción. Ahora, si es solamente con USCIS, con el Departamento de Inmigración, o sea, el clásico caso de un aplicante de asilo que no le han llamado a su cita. Bueno, esa persona no está en la Corte de Inmigración, solamente tiene que hacer el cambio de dirección y lo puede hacer, como lo habíamos mencionado, con la forma AR11, con la cuenta en myuscis.gov, o lo puedo hacer manualmente. De las tres, yo me fuera, como lo mencioné, primero la cuenta, segundo la forma AR11 y lo último por correo, porque el correo, en mi opinión, no es muy reliable, se me fue, perdón, no es muy No confiable, es muy, no es muy muy confiable. confiable. Ujú, Ujú. totalmente, totalmente. Javier, me encantó tenerte. Gracias por toda la información. Quiero que la gente aproveche de hacerte tus preguntas y de también pues interactuar contigo. Me ha escrito muchísima gente, incluso estas semanas diciéndome, ya tengo mi asesoría, ya tengo mi consulta, Gracias, o me fue bien, me encantó. Y yo creo gracias. que eso habla mucho de tu trabajo y habla mucho de tus ganas por educar, porque al final esto es un espacio para educar, para más Muchas nada. gracias, ¿no? Y de hecho, fíjate que en base a eso y después de la conferencia que tuvimos con Katy, decidimos hacer vamos a hacer un webinar, de hecho, en junio 11. Las personas que estén interesadas, que quieran platicar con nosotros, vamos a hablar sobre todo de TPS y cómo hacer ese cambio de TPS a residencia. Ok. Que eso es algo que hemos platicado mucho, pero creo que es un tema que lamentablemente se presta a muchas leyendas urbanas. Entonces, en junio 11 a las 7 de la tarde, hora Miami, vamos a tener un webinar totalmente gratuito y es lo que vamos a tratar de hacer, es tratar de despejar todas esas dudas y esas leyendas urbanas que existen. Y también vamos a tocar en un tema que también yo creo que te interesa a ti bueno, y a muchos de tus oyentes, si una persona que tiene DACA, por ejemplo, puede aplicar a la residencia por medio de empleo. Wow, muy Que buen tema, muy buen ese es tema. muy buen tema, porque otra vez hay muchísima desinformación que, bueno, que me encantaría pues despejar para siempre. No va a ser para siempre, pero bueno, al menos por un rato. Totalmente. Mira, para la gente que está interesada en hacer una cita, una consulta contigo, cuéntanos dónde se pueden ellos contactar. Bueno, pueden escribir en este chat asesoría o pueden también escribirnos al teléfono de WhatsApp al 786-448-0951. Repito, 786
448-0951 y bueno, nosotros tenemos a gente que los va a contactar y bueno, y va a tratar de hacer una cita lo más pronto posible. Y pues bueno, y la verdad, como siempre, Luis, muchas gracias por tenerme. Te agradezco mucho este espacio de poder educar a la gente y darme esta entrada a tu universo. De verdad, mil gracias. Y espero poder saludarte pronto y felicidades por tu reciente graduación. Claro que sí, claro que sí. Espero verte pronto. Mira, no, ha pasado el tiempo. Mucha gente me dice, Luis, ya hace como 6 meses que haces el live con el abogado. Y yo, sí, ya, Sí. ya llevamos tiempo. Ya vamos casi que para el año. Así es, Eh, bueno, y los que vienen, estimado. claro que sí. Así que nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche con otro tema que tenemos ahí preparados para ustedes. Y nada, cualquier cosita me preguntan a mí o le hacen la pregunta a Javier y yo estoy seguro que el equipo de Javier les va a poder contestar. Con el favor de Dios, ¿cómo no? Un abrazo, Muchísimas Javier. gracias, estimado. Bye. Saludos Nos vemos pronto. igualmente. Ahí estábamos con el abogado Javier Montano Miranda que nos estaba hablando sobre si es viable o no cambiar la dirección en UCIS, pero después nos enteramos de que sí es viable, de que sí es recomendable porque es importante para que te enteres de tus próximas citas, si tienes uno o más estatus. También hablamos sobre qué pasa si tienes un caso en corte o si nada más el cambio en UCIS. También hablamos sobre el cambio de jurisdicción o el cambio de dirección nada más, que son dos cosas distintas. Entonces, allí les dejo la información del abogado Javier Montano Miranda. Lo pueden seguir en Instagram, en @Montano Miranda Law. Y también yo voy a dejar este live, como todos de todos los jueves. Lo voy a dejar grabado, lo voy a dejar colgado en mi perfil. Ustedes pueden visitar este live cuantas veces quieran y hacer sus preguntas al abogado. También para hacer sus citas es al 786. 448-0951. Se los recomiendo porque es mi abogado y siempre lo digo, además de ser mi abogado, es mi amigo y conozco su integridad y sé que es el mejor abogado para mí y por eso tengo estas conversaciones con él, que además lo hace pues como pro bono, como digo yo, ¿no? O como dicen los abogados. A través es un acto de voluntariado, es un acto que hace para educar, para informar a nuestra comunidad y lo hace con cariño y lo hace con mucha dinámica, porque sé que para hablar de temas migratorios a veces puede ser aburrido, a veces puede ser denso, puede ser complicado, y él trata de hacerlo lo más simple posible, y eso lo agradezco muchísimo. Así que nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 7 de la noche para hablar de otro tema migratorio, y yo, bueno, nos vemos para hablar de becas cuando toque, porque no he hecho muchos lives sobre becas, porque estaba haciendo otro tipo de contenido, estaba haciendo más contenido de becas, pero para formato Reel y no para formato de transmisión en vivo. Sin embargo, les recomiendo que visiten el link que está en mi perfil, donde allí se pueden registrar a mi próximo bootcamp de verano, o también pueden suscribirse al newsletter que es gratis y pueden recibir becas todos los meses. Los quiero mucho, un abrazo.